favor que vaya a dónde va a ir. A Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Vamos a... Bueno, hubiera sido bueno. Pero bueno, mejor vamos a leer... vamos a leer 2 versículos. Creo que los últimos 2 versículos de esta sección que hemos venido estudiando por las últimas semanas. Todos lo tienen. ¿Dónde están las mis? Hermano, ¿me alcanza por favor los marcadorcitos ahí, el borradorcito? Porque hoy no vino, si es tan amable. Dice el versículo 5. Traiga todos a ver cuál usamos. El borrador también. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, pues sea vuestras palabras con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Gracias, hermano, puede tomar asiento. Desde que entramos en el capítulo 3, desde que entramos en el capítulo, una parte del capítulo, final del capítulo 4, nos hemos encontrado con la parte práctica, de esta epístola. Y sería bueno que pudiéramos recordar rápidamente dónde nos encontramos. Y lo primero que podemos recordar, si retrocediendo un poco sin ir tan lejos, el capítulo 3, es que Pablo, si pudiéramos hacer como una especie de cuadro, ¿no? A ver si aquí nos alcanza. La primero que Pablo nos habla es de identidad. Al principio del capítulo 3, donde Pablo nos comienza a decir o hablar de lo que realmente somos en Cristo. Y dice él que como realmente estamos en Cristo, si hemos resucitado con Cristo, nuestro deseo es buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales. Pablo nos dice también que nosotros en esa identidad que tenemos, ¿no? Ya somos hijos de Dios, estamos escondidos. ¿En quién? Estamos escondidos en Cristo. Y eso es parte de nuestra identidad. Posicionalmente, pues nos encontramos ya en los lugares celestiales, posicionalmente, aunque estamos aquí espiritualmente hablando. Como estamos escondidos en Cristo, pues nuestra nueva identidad, nuestra nueva identidad, si me permite ponerlo de otra manera, nos lleva a hacer algo más. Esto sería el segundo cuadro. Yo creo que hablando de nuestra identidad, estamos escondidos en Él, hemos resucitado con Cristo. Dicen los primeros versículos, podemos mirar la tierra, ¿no? Hemos muerto. Dice que hemos muerto, entonces nuestra vida está escondida en Él, ¿no? Ahí estamos hablando de seguridad de salvación, ¿no? Aquí podemos hablar aquí una seguridad SS, ¿no? Seguridad de salvación. Y digamos que eso es un paréntesis que no está dentro de esto, pero quizás ya que estamos hablando de identidad o de esta seguridad de salvación, ahí es donde es bueno preguntarnos, porque a veces la gente pregunta, bueno, y la salvación se pierde. Entonces tiene que preguntarle, bueno, dependiendo para usted qué es la salvación. Porque si la salvación, y es lo que estamos hablando aquí, que usted resucitó con Cristo, si la salvación es que usted ha sido redimido, o sea, que usted ha sido comprado a precio de sangre, si la salvación es que usted ha sido pasado ¿de qué? ¿De dónde ha sido pasado? De muerte
a vida. Entonces, si realmente usted ha pasado de muerte a vida, si realmente usted ha sido redimido por Cristo, pues entonces eso en la vida del que verdaderamente lo ha recibido, pues no se pierde. Porque el perderlo significaría entonces que pasaríamos otra vez de qué? De muerte a vida y de vida a muerte y nos la pasaríamos en el vaivén. Entonces es bueno definirlo. Entonces tenemos una seguridad de salvación, estamos escondidos en Cristo, tenemos una nueva identidad y eso nos lleva a un siguiente cuadro, ¿no? Que esa nueva identidad, ¿no? Esa salvación que tenemos nos lleva a, dijimos, a hacer morir, ¿no? Ciertas cosas en nuestro estilo de vida, cosas que antes practicábamos, toda impureza, dice el pasaje, las pasiones desordenadas, todas las cosas que describe el apóstol Pablo aquí, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, todo eso lo hacemos morir en nuestra vida. Y aparte de hacer morir eso, entonces empezamos a tener un nuevo vestido. Eso lo hablamos también en el capítulo 3, donde empezamos a vestirnos como escogidos de Dios. Ya nos empezamos pongámosle aquí ya nuevo vestido. Nuevo vestido. Y obvio, no estamos hablando de ropa de marca, ¿no? Estamos hablando, él habla ahí de qué, de humildad. ¿De qué más habla? Mansedumbre. ¿Qué más? ¿Qué más habla ahí? Bondad no hablará. Bondad. ¿Qué más habla? De perdón. ¿De qué más tenemos que vestirnos? No, habla de soportarnos los unos a los otros. Habla de misericordia. Entonces ahora estamos en ese proceso, ¿no? Somos salvos, vamos camino a la salvación, pero día a día nos vestimos de humildad, de mansedumbre, de bondad, de perdón, de misericordia. También nos habla ahí de que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros, algo que tenemos que hacer constantemente. Entonces, eso nos lleva, ahora cuando estamos trabajando todo eso, Pablo luego llevó al nuevo hombre a cómo poner en práctica todo esto, ¿no? De que tiene una nueva identidad, que tiene que hacer morir todas unas cosas de desorden, que se viste de todo esto. Todo eso tenía que practicar ¿en dónde? ¿Dónde lo tenía que practicar? Ahí siga leyendo, ahí dice más adelante. ¿En dónde? En el hogar. Entonces ahí ya habló ¿a quién? A las esposas, a los esposos, a los padres. ¿A quién más le habló? Hijos, siervos y amos. Todo eso llevó a que el nuevo hombre lo lleva a practicar ahí. Luego vamos a otra cajita, ¿no? Si lo podemos llamar así de esa manera, donde el apóstol Pablo llama a la iglesia, y eso lo estudiamos, al nuevo hombre, a clamar o a orar. ¿Por qué? Por la proclamación del evangelio. Proclamación del evangelio, ¿no? Y eso lo estudiamos la semana pasada, la importancia de orar para que el evangelio siga expandiéndose y todo lo demás. Ahora, en la última cajita, ¿con qué nos encontramos? ¿A qué está apuntando el apóstol Pablo? Lea el pasaje, si leemos el pasaje una vez más, ¿a qué está apuntando el apóstol Pablo? Dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, ¿a qué está apuntando? ¿A qué le falta a Pablo en esta secuencia? Ok, sí, pero ¿qué más? Ajá, Pablo ahorita está apuntando al testimonio o la vida del creyente. ¿Con quién? Con los de afuera. O sea, ahora con los de afuera. Ya habló con digamos, la parte más íntima, ¿no? Que es la familia, la proclamación del evangelio que involucra, digamos, aún los hermanos de la iglesia. Ahora Pablo apunta afuera. Y quise hacer todo este resumen
así rápido para que miremos que estos dos versículos no están desconectados de lo que hemos venido estudiando. Entonces Pablo ahora quiere hablar la relación del nuevo hombre, de ese hombre que tiene una nueva identidad, que ha sido escogido, ese nuevo hombre que está en una lucha diaria para hacer morir ciertos patrones pecaminosos, aquí digamos hacer morir pues patrones, pongámoslo aquí, patrones pecaminosos. Luego ese creyente que está todos los días tratando de vestirse de humildad, de perdón, de todo lo demás, ese creyente que está en el hogar, en esa lucha de poner en práctica todo eso aquí, ese creyente que está clamando para que el evangelio siga creciendo, ahora ese creyente, ¿cómo va a actuar con los de afuera? Y en este versículo, o en estos dos versículos podemos encontrar, a ver, cuatro cosas podríamos decir que podemos encontrar en estos dos versículos. Primero, nos llama a andar sabiamente con los de afuera. Segundo, exprimir bien el tiempo. Tercero, nos llama a que nuestras palabras sean con gracia y con sal. Y por último, que sepamos cómo responder en cada asunto. Así que estos dos versículos que acabamos de leer, Pablo está directamente apuntando al testimonio del creyente fuera del hogar, fuera de la congregación. Y vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 2 y 4. Ya lo siento por los hermanos que nos ven en línea, porque yo no hice todo esto en línea, porque pues lo tenía en la mente y no me senté a dibujarlo. Así que espero que lo voy a dejar un ratico para que copie mientras yo leo aquí, si alguien lo está copiando. Pero dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 4, creo que lo hemos escuchado en algún momento. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para nosotros. Pablo aquí dice unas verdades tremendas, de las cuales pues no es la que quiero enfatizar. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que en nuestros corazones o en nuestra vida se ha escrito algo que el mundo va a ¿qué? Va a leer. Y somos esas cartas abiertas. Ahora, permítame ilustrarlo de esta manera. El creyente promedio en cualquier congregación, no tiene que ser aquí, en cualquier congregación, el creyente promedio, consciente o inconscientemente, normalmente tiene sus ojos puestos en el pastor, de una u otra manera. Está mirando cómo se comporta el pastor, está mirando si es buen esposo, si es buen padre, está mirando si sus hijos están en buen testimonio entre la congregación, está mirando cómo habla ese pastor, está mirando si se enoja, cómo se enoja, si no se enoja, si se molesta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas el creyente promedio, aunque lo reconozca o no lo quiero reconocer, está mirando en los pastores. No me voy a justificar, pero ya agarro la idea, ¿cierto? Bueno, cuando usted dice que es cristiano, ahí afuera, lo que usted está haciendo con su pastor en la congregación, los de afuera lo están haciendo con usted. Es decir, el mundo, cuando usted le dice al mundo que usted es cristiano, entonces el cristiano va a mirar a ver si usted es buena esposa o si usted es buen esposo. Si usted es buen padre o si usted es buena madre. Si sus hijos están alineados supuestamente a lo que usted está diciendo que sigue o predica.
Está mirando cuando le hacen algo a ver cómo reacciona usted, si se enoja, si no se enoja, cómo se enoja, si se molesta, si trabaja, si no trabaja. Todo eso el mundo mira en usted. Entonces Pablo lo que nos está diciendo aquí es un llamado a todos aquellos que somos cristianos que pongamos atención cómo estamos procediendo con aquellos que identificamos hoy como incrédulos, aquellos que no conocen a Cristo. Y eso es lo que Pablo apunta aquí en esta carta, a examinar nuestra vida. Es decir, que todo esto que nosotros hacemos, nuestros patrones pecaminosos que estamos dejando, todo este nuevo vestido que nos estamos poniendo, que lo pongamos en práctica ahora, no solo aquí en el hogar, sino ¿dónde? Afuera, en nuestro trabajo, en todo lugar donde nos encontramos. Así que vamos a andar primeramente, la primero que el apóstol Pablo nos dice aquí es andar, vamos ya a borrar esto. Entonces, lo primero que Pablo nos pide con los de afuera es, vamos a ver, que el creyente tiene que andar sabiamente con los de afuera. O sea, con los no creyentes. O los no cristianos o paganos, como el nombre que usted le quiera poner. Ahora, la primera palabra que encontramos allí es la palabra andar. La palabra andar. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos problema con lo que significa esa palabra andar. Creo yo que está en que es una acción, la forma en que está gramaticalmente sería un presente perfecto, ¿no? Presente perfecto. Y todos sabemos lo que significa un presente perfecto. Un presente perfecto significa ¿qué? Una acción que debe que es ¿qué? Que es continua. O sea, es una acción continua, o presente. Permanente fue que dijo, ¿cierto? Permanente fue que dijo. Permanente. En otras palabras, quizás si usted le quiere más fácil, un estilo de vida. Pablo lo que está diciendo ahí, está apuntando a que el creyente debe tener un estilo de vida diferente. O sea, todo lo que está en esa palabra andar simplemente es algo presente, no es hoy sí, mañana no. No, es algo que constante. En ese andar hay momentos en los cuales cuesta un poquito, sí, pero estoy constantemente caminando. Entonces, el objetivo de andar sabiamente, como dice el apóstol Pablo aquí, el objetivo no es impresionar a los de afuera, sino que es el resultado de qué. No debe haberlo borrado, pero bueno. Pero ese andar, ese estilo de vida, es el resultado de qué? De nuestra identidad. Que Pablo habló al principio del capítulo 13. Todo va conectado, o sea, no es que, no. O sea, ese estilo de vida es el resultado de lo que ya somos internamente. El versículo 2 dice que estamos escondidos en Dios. El versículo, Efesios dice que se nos ha puesto un sello de propiedad, que pertenecemos a Él. No sé, yo estaba leyendo Efesios, ¿no? El día de hoy, en su capítulo 2, y qué hermoso leer, ¿no? Donde habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Es más, otra vez, para el que dice que pierde la salvación, entonces que le quitan el sello y se lo ven a poner, o cómo es el cuento. Ya hemos sido sellados, pertenezco a Él. Y dice que ese sello es el anticipo o es la garantía de que Dios me da, de que va a cumplir lo que ¿qué? Lo que prometió. Entonces, ese es el resultado. Entonces, mi estilo de vida, mi andar sabiamente, no es para impresionarlos, es el resultado del sello del Espíritu Santo, de la promesa en mi vida. Y también podríamos mencionarlo, ¿no? Lo que estudiamos, creo, en el versículo 16 del capítulo 3, donde el apóstol Pablo clamaba para que la palabra de Dios morara ¿en dónde? En abundancia. Entonces, si la palabra de Dios abunda en mi vida, se tiene que evidenciar en mi estilo de vida. Y cuando habla de estilo de vida, por ejemplo, yo entiendo esto, vamos a ser un poquitico exagerados, ¿no? Pero yo entiendo esto hasta quizás los 11 años de edad, ¿no? Yo creo que a los 11 años de edad todavía el estilo de vida del niño todavía no ha cuadrado. Pero ya de los 11 o 12 años para arriba, ¿no? Que ya es un preadolescente, eh, ¿quién se levanta y se acuerda que tiene que cepillarse a las 10 de la mañana cuando se levantó a las 6 de la mañana? Ya eso es un estilo de vida, ¿cierto? Ya yo entiendo, ¿no? Los de 11 todavía, ya uno todavía está ahí. Pero ya de 11 para arriba ya se ha convertido en un estilo de vida. O sea, ya es parte de qué? De uno, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, este andar, y dice que ese andar, que es un estilo de vida, tiene que ser con sabiduría. Tiene que ser con sabiduría. Sabiduría, pues, podemos decir que apunta a prudencia o, digamos, agradar a Dios también. Pongamos por ahí, pues, agradar a Dios. Agradar a Dios. Pero podríamos también pensar que este sabiamente apunta a dos cosas. Pongámosle aquí A y B. Apunta a dos cosas. Apunta primero hacia nuestro comportamiento con ellos y apunta a nuestro evangelismo. Evangelismo con los de afuera. Va a presentarles el evangelio. O hasta apunta primero a nuestro comportamiento hacia ellos y a presentarles el evangelio. Se lo explico. Es bueno recordar que cuando se escribió esta carta, y yo quiero que usted siempre tenga eso en cuenta, que aunque hoy hay una aplicación para nosotros y que Dios en su corazón lo tenía a usted y me tenía a mí en mente, es bueno recordar que esta carta tenía la intención precisa de hablarle a los hermanos de Colosa. Ya usted y yo, los hermanos de aquí de Dotan, pues es aplicable, pero la idea era para ellos. Es bueno recordar que cuando se escribió esta carta, para los judíos, todo el que no era judío era uno de afuera. Y una vez que entró cristianismo y aún nosotros mismos, todo el que no es cristiano, y no es, digamos, denigrarlo, simplemente decimos, pues lo identificamos como de afuera. A veces decimos paganos para hacer referencia a los de afuera. Esta iglesia, la iglesia primitiva, ellos eran calumniados por los de afuera. Igual que la iglesia cristiana hoy, muchas veces somos calumniados. Otras veces pues dicen cosas que sí son ciertas porque nosotros hacemos cosas equivocadas, pero muchas veces somos calumniados. Pablo, sabía
que la mejor forma para frustrar esas calumnias o para derribar los ataques que estaban recibiendo de los de afuera hacia la iglesia, era que esos cristianos se condujeran de una forma inteligente de ellos. O sea, si a mí me están diciendo que yo soy un ladrón, pues bueno, la mejor forma para yo mostrarle al mundo que yo no soy ladrón, pues entonces es actuar con la verdad. Si me están diciendo que soy un chismoso, pues entonces la mejor forma para mostrarle que no soy un chismoso es siempre hablando ¿qué? La verdad y dejar de estar en chismes. Si me están calumniando diciendo, lo que pasa es que ese es mentiroso, pues así sucesivamente. La mejor forma para contrarrestar algo, es que usted es muy poca. Bueno, la mejor forma para contrarrestar algo es andar rectamente. Si me dicen que soy muy inmaduro, cuando el papá le dice al joven, es que tú eres muy inmaduro. Yo no soy muy inmaduro, papi, yo soy un hombre. Bueno, entonces compórtese como un hombre, así de sencillo. Si no quiere que le digan inmaduro, pues compórtese como alguien maduro. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí es que la mejor forma para demostrarle a los del mundo que las cosas no son como ellos están diciendo era que el creyente tenía que comportarse con inteligencia en todo momento. Podría ser, por ejemplo, no entrar en el juego de provocaciones que recibían de los de afuera por ser cristianos. ¿Cuántas veces que usted es cristiano y los del mundo saben que usted es cristiano y qué comienzan a hacer? A provocarlo, a decir cositas para que usted se encienda en su furor y reaccione. Entonces Pablo dice, compórtate sabiamente. Si el creyente sabe que los de afuera se van a burlar de él, van a usar cualquier cosa para burlarse de usted, dice Pablo, dice, compórtate sabiamente. O sea, entiende, o una frase que yo no entendí, no sé si fue a quien la aprendí, a mi esposa, no sé quién, que decía, tómelo del que viene. Tómelo del que viene. Y creo que el creyente tiene que aprender eso, porque usted y yo no estamos exentos de que nos pase esta situación, que nos provoquen. Y Pablo nos llama aquí que en medio de cualquier acción que usted reciba, de los compañeros de trabajo, de sus vecinos, del que sea, usted tiene que actuar o comportarse con sabiduría delante de ellos. Quizás te están atacando diciéndote ignorante. Eres un ignorante porque crees en un Dios y el Dios no existe, según ellos, ¿no? Y si crees en ese Dios, eres un ignorante. Lo que pasa es que te quieren mantener esclavo en esa congregación. Ese pastor te quiere tener como esclavo. No, la conducta del creyente sirve como una carta de presentación. No solamente de comportamiento, sino una carta de presentación para presentar el Evangelio. Creo que este es el segundo punto que quería tratar. Pablo estaba consciente que la mejor manera de predicar el Evangelio de un modo que sea aceptado es que la gente pueda ver en mí lo que yo estoy predicando. Que ellos puedan ver que el Evangelio ha producido un cambio primeramente en mi vida. Mira lo que dijo Henriksen, creo que fue. Que ellos puedan decir, por ejemplo, miren cómo se aman unos a otros. A pesar de todo lo que hemos dicho contra ellos, aún nos aman a nosotros y nos tratan con cariño, devolviéndonos bien por mal. Y a la hora de presentar el Evangelio, hermano, cuando pensamos sabiamente, el creyente tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría e inteligencia, hermano, para saber presentar el Evangelio a los no creyentes. Creo que los versículos 2, ¿no? Sí, versículos 2 y 3. Hablamos y estudiamos la semana pasada que Pablo pedía apoyo a la iglesia, le decía, oren por mí. ¿Para qué? Para que Dios me dé la capacidad de
evangelio y para que me dé las palabras para que yo pueda predicar ese evangelio de una forma clara y precisa. Por eso es que no suena descabellado pensar que cuando Pablo dice aquí que andemos sabiamente con los de afuera, como dice más adelante, redimiendo el tiempo, nos está hablando de que debemos pedir sabiduría a la hora, hermano, de presentar el evangelio a los perdidos. ¿Sabe cuántas veces nosotros somos poco sabios a la hora de presentar el evangelio a los que no son creyentes? Eso a veces los queremos hasta obligar, ¿no? Es que esto no es una medicina a un bebé. Y yo creo que debemos pedirle con intensidad a Dios. O sea, intensidad, así como usted estuviera pidiendo lo que usted más, con lo que más quisiera, debemos pedirle, Dios, dame sabiduría. Porque uno a veces escucha testimonios de creyentes que están presentando el evangelio y es cosa, no sé, da una ajena cuando le cuentan a uno la historia de cómo están presentando el evangelio a otras personas. Totalmente no hay ningún tipo de sabiduría a la hora de hablar. Y aparte de eso también necesitamos coraje, ¿no? ¿Y por qué pedimos coraje y sabiduría, hermano? Porque necesitamos saber a quién predicarle y a quién no predicarle. Aunque usted que le suene esto, como ese pastor a quién predicarle, a quién no predicarle. Hermano, hay momentos en los cuales es preciso predicarle a una persona y hay momentos en los cuales es preciso no predicarle. Ver a qué hora debo predicar. Fue el momento. Lo que Cristo dijo en Mateo 7:6. Mateo 7:6, Jesucristo dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndoos os despedacen. Y yo creo que algunos podrán estar sorprendidos, pero es así, hermanos. Hay momentos en los cuales es más sabio callar que predicar el evangelio. Por ejemplo, si usted está en una reunión con sus compañeros, hay varios compañeros de su trabajo ahí, y está en una conversación, imprudente en ese momento ponerse usted a evangelizarlos a todos. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastor? Están todos juntos. Sería el momento inapropiado para hacerlo. No, la mejor estrategia es agarrarlo uno por uno. ¿Por qué? Porque cuando todos los están juntos, ¿sabe qué pasa? Se fortalecen entre ellos. Uno se fortalecen entre ellos y otro se intimidan también entre ellos. Si de pronto hay alguno allí que está receptivo al evangelio por el temor al que van a decir los otros, se une quizás al bullying y entonces uno por uno luego atraparlo y presentarle el evangelio, aunque usted no lo crea. Sabio, hermano, o sea, a mí me contaron un día de que, o por ejemplo, no digamos, no me contaron, si por ejemplo, digamos que usted no es cristiano y yo llego a su casa y entonces le quiero hablar de Cristo y entonces tiene una imagen en la pared de cualquier cosa y yo empiezo, baje ese diablo de ahí, usted tiene el diablo colgado en su pared. Pregunto yo, ¿le parecería eso a usted demasiado sabio? No, eso es el peor. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que predica el evangelio así. Según ellos, predican el evangelio así. Y eso lo único que hace es que la gente lo saque de su casa a patadas o cierren su corazón automáticamente. Pastor, entonces no hablamos de eso. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Va a llegar el momento indicado donde se va a hablar sobre el asunto. Dios lo va a ir acomodando todo. Entonces Pablo lo primero que les dice es, primero, andemos sabiamente con los de afuera. Abre referencia a nuestro comportamiento y a la forma en que vamos a empezar a evangelizarlos. Segundo, Pablo habla de redimir bien el tiempo.
versículo 2 dice, andad sabiamente con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Y sobre esto, William Emerson en su comentario dice lo siguiente, que Pablo estaría diciendo literalmente, cuando dice redimir, es comprando la oportunidad. Eso es lo que está diciendo ahí, comprando la oportunidad. Él dice, el sentido sería entonces este, dice él, no os sentéis allí esperando a que la oportunidad se os presente, sino salid y buscad esa oportunidad. Así que la palabra redimir aquí en su contexto es usada para transmitir la idea de sacarle el máximo provecho al tiempo. Ahora, Pablo aquí no está hablando de las 24 horas que usted y yo tenemos. Pablo aquí está hablando de las oportunidades, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Habla de que pongamos las antenas alertas para que cuando veamos la oportunidad la podamos identificar y podamos aprovechar esa oportunidad. Hay que sacarla, hay que comprarla. No importa cuánto cueste. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Vale la pena, dice Pablo, pagar el precio para que una alma llegue a Cristo. Debemos aprovechar la oportunidad para hacer de bendición a los no salvos y presentarles el mensaje del Evangelio. Y mire que una idea que quizás no está clara en el texto, pero me parece a mí que en otros pasajes de la Escritura sí está, y en Efesios, del pasaje paralelo, Efesios 5, 15, 16, que vamos a leer un momentico, la idea está más clara. Miren lo que dice Efesios en 5, versículo 15 y versículo 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo le añade ahí que los días son malos. Y pensando un poco en el trasfondo, ¿no? Los días malos, hermano, es que cada día que pasa, nos acercamos a la consumación de todas las cosas. Es como si fuera de noche, ¿no? Y el día se está acercando, hermano. La mañana se está acercando. Así que hay que sacar el máximo provecho para presentar esa, eh, para presentar el Evangelio. Mira lo que dice, vamos a dos pasajes, Romanos 13, versículo 11 y 12. Y mientras usted lo busca, yo pensaba hablarlo con sabiduría y al mismo tiempo aprovechar el tiempo. Yo la última semana, eh, pues he estado en una situación que a veces es medio complicada estar porque, porque uno tiene que seleccionar lo que va a decir con pinzas, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Y todo para tratar de que el mensaje llegue o que el Espíritu Santo haga algo con ese mensaje y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad sin ir a, a regarla, ¿no? Como dicen los hermanos mexicanos o los mexicanos. Pero miren lo que dice Romanos 13, versículos 2, 11 y 12. Y esto conviene, y esto conociendo el tiempo, que ya, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. O sea, ahí no está diciendo simplemente, lo que está diciendo ahí cuando dice nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, lo que está diciendo es que estamos más cerca a la venida de ¿quién? De Cristo. Y hay que aprovecharlo. Corintios dice, pero te digo, hermanos, Corintios 7:29,
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, aprovechar ese tiempo en referencia al Evangelio. Un ejemplo podría ser, mis hermanos, que si usted está conversando con alguna persona de cualquier tema, no sé, de la vacuna o de cualquier cosa, el creyente en su interior debe estar pensando cuál podría ser la mejor forma para llevar yo esta conversación al Evangelio. ¿Cuál podría ser la mejor forma? Esta es la razón por la cual el creyente debe orar permanentemente por esas oportunidades. No sé, sería preguntándonos cuántas veces hemos tenido oportunidades de decirle a alguien sobre el Evangelio y hemos callado. ¿Sabe qué dicen los incrédulos? Y creo que quizás hasta alguna vez lo dijo. Los incrédulos dicen, la vida es una, hay que disfrutarla. La vida es una, hay que disfrutarla. Bueno, el creyente debe pensar lo mismo. La vida es una, para predicar el Evangelio. Porque como la vida es una, la oportunidad es una. La oportunidad de salvación es mientras alguien está vivo. El creyente debe aprovechar esos momentos para predicar el Evangelio. Yo hace, no sé, hace que como 8 días, ya ni me acuerdo cuándo fue, no sé, unos 8 días, no sé, hace 15 días yo creo que fue la situación. Estaba en una situación donde pues yo quería ver, digo, no digo, cómo digo, cómo digo, cómo no digo, y en un momento dijeron algo y yo dije, oye, es que está escuchando. Como, sí, sí está escuchando. Dije, ahorita es cuando, pum, y una vez brinqué y dije lo que quería decir. Y la persona, pues, parece ser que escuchó lo que yo estaba diciendo. Gloria. Hermanos, la vida es una. Y como la vida es una, la oportunidad de salvación es una. Y el creyente va a aprovechar esos momentos. O sea, esa idea de que al morir se puede hacer persona para que esa persona salga de donde está, para que se vaya a otro lugar, eso es imposible. Sustento para tal cosa. Y esta semana lo he repetido tantas veces que ya perdí la cuenta las veces que lo he dicho esta semana. No hay oportunidad. Luego de que usted cierre los ojos, la oportunidad fue ahora. Una vez que usted cierra los ojos, se acaba aquí en esta vida, ya no hay forma. Porque la decisión la toma cada persona mientras está vivo. Pablo en Corintios dice lo siguiente, según de Corintios 6, versículo 2, creo que lo hemos dicho muchas veces en esta congregación, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, la oportunidad es mientras estás vivo. Y esas oportunidades, hermano, hay que aprovecharlas porque mañana puede ser demasiado tarde. Por ejemplo, el apóstol Pablo es un vivo ejemplo de lo que estoy diciendo. Pablo estaba preso en el Evangelio, preso en la cárcel por causa del Evangelio y en ningún momento desaprovechó para predicar el Evangelio a los que estaban a su alrededor. Habló y habló una y otra vez. ¿Qué más nos dice este pasaje? Versículo 6. Vuestra palabra siempre debe ser con gracia. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Encontrar dos aplicaciones. Una, gracia al hablar y gracia también al evangelizar. Henryson dice sobre esta palabra, gracia. Dice, nótese bien, siempre, esto es, tanto al dirigirse a un grupo como a un vecino,
tanto cuando converse con un igual o con el o con, igual como al responder a alguna autoridad, a ricos y a pobres por igual, no solo por el proclamar el mensaje de salvación, sino también al hablar de cómo está el tiempo. O sea, no importa con qué estemos hablando, debemos hacerlo con gracia. Puede ser cuando a alguien se le atraviese en el camino, ¿no? Cuando se está conduciendo, ¿no? ¿A cuántos no les pasa que se le atraviesa cada rato? A los que les gustan los deportes, ¿no? Cuando está jugando, hablar con gracia, ya sea porque, no sé, le dan alguna patada o el árbitro es injusto con usted, eso se ve mucho, y hablar con gracia. Y esta, vaya a, bueno, cuando Pablo usa este término, ¿no? Hablando con gracia, se refiere a un lenguaje que es resultado de la obra de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Porque un ejemplo de esto sería Cristo, ¿no? La vida de Cristo. Y mira lo que dice Primera de Pedro 3, 2, 23. Dice, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Una vez más, ¿no? Cristo dijo, mía la venganza, yo pagaré. Entonces es bueno entenderlo, dejarlo en las manos del Señor. Dice el versículo, sean vuestras palabras siempre. O sea, no importa las circunstancias que estemos enfrentando, siempre debemos hablar con gracia, con gentileza, con amabilidad. Y aunque aquí tenemos que ser justos, ¿no? También reconocerlo, ¿no? Nos cuesta muchas veces hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque es parte de nuestra ¿qué? Nueva identidad, nuestra nueva naturaleza que ya mencionamos al principio. Y cuando nosotros, por lo menos con los impíos, no hablamos con gracia, generalmente lo que vamos a causar hacia ellos es repudio. Y entonces las oportunidades para presentar el evangelio, ¿qué va a pasar con ellas? Se van, se va a unir unos, si ya hay suficientes obstáculos a la hora de presentar el evangelio, imagínense que usted y yo le añadamos otra más. Eh, Ahora, relacionado esto con lo que hablamos al principio, con la sabiduría para evangelizar, eh, volver al ejemplo que yo ponía hace un rato. eh, Debemos tener gracia al hablar con una persona, no importa que tenga un Cristo así grandotote, no se enfoque en eso, hablemos con gracia, con sabiduría a la hora de presentar el Evangelio. Hay que quedarnos callados. Yo tengo testimonios, ¿no? Por lo menos de personas que hoy están congregándose aquí con nosotros. Bueno, le voy a contar uno de alguien que ya, esta persona falleció, pero cuando yo hacía la invitación de aceptar a Cristo, esa persona al final del servicio se me acercó y me dijo, pastor, pues yo quiero aceptar a Cristo, pero, pero es que yo tengo una virgencita en la casa y yo no la quiero sacar. Y yo le dije, no, no se preocupe, le dije yo. Oramos por la persona, dijo que abrió su corazón a Cristo y todo quedó tranquilo. Dicen luego los familiares que, no sé, como un mes o 2 meses después de una predicación, salió de aquel templo corriendo y se fue para su casa y les dijo, mire, tráigame una bolsa, necesito poner, y todas esas cosas, ídolos que tenía, los metió en esa bolsa y los echó a la basura. La obra la hace el Espíritu Santo. Yo no soy Espíritu Santo, yo soy Dixon. La obra la hace el Espíritu Santo y le podría contar de otros cuanto más que yo no estaba atrás ahí, sino que en el momento indicado Dios hizo la obra. Me han dicho, mire pastor, es que lléveselo usted, pues yo me lo llevo, yo me lo he llevado. Pero Dios
hizo la obra, o sea, es Dios el que hace la obra. El creyente lo único que tiene que hacer es simplemente gracia. Cuando usted vea eso, es más, yo he estado en momentos, y mi esposa es testigo, donde hemos estado muchas veces hasta dando un semillero de vida, y yo ni cuenta me había dado, pero yo estaba aquí sentado en el semillero, y atrás donde yo estaba, casi en la parte de arriba, estaba el altarcito de la Virgen, entonces cuales yo ni cuenta me había dado. Pero me di cuenta hasta que la persona me dijo, pastor, me ayuda a quitar eso, ya no quiero más eso aquí en mi casa. Entonces, el que se encarga, uno lo único que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios, hacerlo con la gracia de Cristo, y Dios se encarga de abrir los corazones. O levante la mano el de aquí esta congregación que venía de Roma, y yo antes de entrar ahí le dije que tenía que dejar todos sus ídolos afuera. Muchos de ustedes simplemente fueron dejando eso a medida de que realmente Dios empezó ese trabajo de santificación en sus vidas, y Él hizo la obra. En cuarto lugar, dice el apóstol que esas palabras tienen que ser sazonadas con sal. Y creo que eso nos recuerda las palabras del en Mateo 5, versículo 13, donde dice que nosotros somos la sal de la tierra. Así que no debemos ser ni demasiado salados ni demasiado simples a la hora de hablar o predicar el evangelio. La sal creo que tenía dos propósitos, uno para dar sabor y otra para preservar los alimentos, evitar que los alimentos se dañaran. Entonces, cuando el creyente habla, su conversación debe actuar como un agente de purificación o preservante en las conversaciones que a veces surgen, que no son muy buenas, ¿no?, en nuestros compañeros. Mira lo que dice Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el creyente, nuestros hijos, a veces en la escuela escuchan palabras desagradables, y aunque quizás nuestros hijos no sean cristianos, si llegan diciendo palabras desagradables, el creyente tiene que corregir eso en la vida de los hijos. No es que no le diga, mire mijo, en la iglesia no las diga, donde quiera no diga en la iglesia, no, 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 porque si la dice donde quiera, el día que menos piensa se le sale en el templo. No, corrija, al hijo hay que corregirlo, porque ellos escuchan esas malas palabras y creen que son correctas y las traen al hogar. Y si no se le corrige en el hogar, pues la van a decir en cualquier lado. Y si usted no las corrige como padre, yo entiendo que es que usted se siente cómodo con ellas. Y si usted se siente cómodo con esas palabras, entonces parece ser que su identidad todavía no está en Cristo. No digo yo. Entonces, cuando hablamos de que las palabras deben ser sazonadas con sal, no estamos hablando de que nuestras palabras no deben ser vacías, sino que nuestras palabras deben estimular, deben ser de edificación. Ahora mire lo que dice eh, al final del versículo. Dice el apóstol Pablo al final del versículo, que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando el creyente debe estar preparado para responder en el tiempo apropiado y de la forma apropiada. Hay un pasaje en Primera de Pedro, búsquela rápidamente, Primera de Pedro 5:15. Miren lo que dice Pedro allí. Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y mire, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que debemos estar siempre preparados. Hermano, y a la hora de presentar el Evangelio, no hay una sola forma de hacerlo. No, no es algo mecánico. Es que es de esta forma, y si usted lo hace de esta forma, pues no, no es así. No, 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 no. Ahora, yo entiendo que algunos hermanos,
con buenas intenciones han creado algunos planes específicos así para presentar el Evangelio, algunos patrones para presentar el Evangelio, pero no todo el mundo encaja dentro de esos patrones. Eso sirve para darnos una idea, pero no a todo el mundo le podemos decir la misma cosa. No a todo el mundo podemos acercárnosle de la misma manera para presentar el Evangelio. Entonces, como creyentes hemos sido llamados a ser luz, sal en esta tierra y debemos estar preparados para cuando se presente el momento, ¿no? Confiando de que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a dar las palabras necesarias para hacerlo. Y usando, digamos, una terminología del día de hoy, estamos en un mundo que siempre ha estado corrompido. Alguien me podrá decir, no, pastor, es que ahorita está peor que antes. No, es lo mismo. La diferencia es que como hoy tenemos las redes sociales y la televisión, nos enteramos. Pero lo otro simplemente se hacía en secreto y no se sabía. Ya hoy se sabe en público porque hoy la gente publica todo lo que hace. Hasta cuando están depilando, están ahí, mire, me estoy depilando. O sea, enseñando, ya está en las redes, ahora hasta enseñan cómo depilar, imagínense. ¿Para dónde vamos? Le enseñan lo que usted quiera. Esta es la razón por la cual la iglesia de Jesucristo, quizás usando un término que a partir del 2020 se ha hecho muy común. Hermano, el Evangelio es la única vacuna que sirve contra el virus del pecado que está infectando este mundo. No hay otra. Entonces nuestra predicación debe ser respaldada por nuestra conducta. Nuestra predicación debe ser respaldada con nuestra conducta y debemos ser sabios a la hora de predicar el evangelio a los perdidos. Eso no lo enseño, eso no lo puede enseñar alguien, eso solamente lo enseña el Espíritu Santo. Necesitamos ser sabios a la hora de predicar el evangelio de Jesucristo. Preguntas, comentarios. Ok, vamos a orar entonces. Ponga sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites meditar, oh Dios, en tu palabra. Y porque nos permites terminar esta sección, Señor, recordando que como tú nos has escondido en Cristo, ahora esa conducta debe reflejarse con lo de afuera, en la forma como reaccionamos a la forma que ellos nos tratan, Señor, y la forma como predicamos su palabra. Señor, reconocemos nuestra necesidad de aprender, que hemos cometido errores en algunos momentos, pero te pedimos, oh Dios, que cada día tú nos enseñes, Señor, a la hora de predicar tu palabra, de usarla de la forma correcta, usar la palabra de la forma correcta, entendiendo de que serás tú el que causa o el que produce el arrepentimiento en aquellas personas que escuchan. Oramos simplemente para que tú nos respaldes, Señor, y que nuestro testimonio, nuestra forma de nuestra conducta, Señor, sea la primera que hable antes de nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Puede tomar asiento.